Muy buenos días. Buenos días mis amigos, mis hermanos. Domingo 31 de mayo del año 2020. Hoy vamos a iniciar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 21, del versículo 1 hasta el 9. Esta parte en la historia de Israel, vemos al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, dirigiéndose a la tierra prometida. Habían visto sus milagros, habían visto las proezas del Señor, la provisión del Señor. Como algunas veces he dicho que la experiencia de la comunión de Dios con su pueblo, el romance más hermoso, más bello fue de Dios con su pueblo Israel, cuando ellos se encontraban en el desierto. Cuando sentían frío, Dios les abrigaba. Cuando faltaban los alimentos, Dios los proveía de manera milagrosa. Cuando no tenían agua, Dios proveía de manera milagrosa agua en medio del desierto. El tema de hoy que quiero tratar es cuando se complican las cosas. En nuestra vida, todos hemos experimentado tiempos difíciles cuando se complican las cosas. De un momento de alegría, de gozo, entramos en un tiempo de desánimo, de desaliento, de tristeza. Israel había ganado una batalla. Habían experimentado la provisión de Dios, el milagro de Dios en sus vidas. Y ellos estaban contentos, gozosos, pero de pronto se desaniman, se desalientan. Números capítulo 21. Después de una victoria con los enemigos, ellos debían de continuar con su ruta a la tierra prometida, pero se dan cuenta que no pueden pasar por el territorio de los edomitas. Entonces, al no poder pasar, encontrando obstáculos allí, tienen que dar la vuelta. Tienen que retroceder y dar la vuelta para continuar con el camino de la tierra prometida. Y esto provocó en ellos cierto fastidio, desánimo, desaliento. Como puede pasar contigo y conmigo. En este tiempo, mientras las cosas andaban bien, de pronto las cosas cambian. De repente las cosas cambian. Y hasta ahora no podemos salir de esta crisis. ¿Cómo ha afectado en sus emociones esta crisis? Este cambio de vida. Algunos de manera más fuerte, a otros de manera más suave, pero a todos nos ha afectado. Pero cuando las cosas se complican, puede suceder como le pasó también al pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 21. Vamos a leer lo que dice Números capítulo 21. A partir del versículo 1 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él posiciones. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Egipto estaba siendo considerado por ellos como un lugar de refugio, y ellos se quejan de haber salido de Egipto.
Dice el versículo 5, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La situación para Israel se había vuelto muy triste, muy desesperante, porque Dios había enviado un castigo. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo de Israel, se quejó. El pueblo se quejó contra Dios y contra Moisés. Cuando las cosas cambian, cuando las cosas se complican. Si para Israel se complicó de esta manera, para nosotros también en algún momento se complica nuestra situación. Lo que vemos aquí es que todos en algún momento podemos desanimarnos. De un momento de alegría, de gozo, de repente viene el desánimo, el desaliento. ¿Se acuerdan lo que pasó la última vez? Es triste, ¿verdad? Cuando se complican las cosas de un minuto, de un momento a otro. Y esto es lo que pasó con Israel. Ellos estaban contentos, felices de haber tenido la victoria ante este pueblo enemigo. Con la ayuda de Dios, ellos habían reconocido que Dios estaba del lado de ellos. Prometieron a Dios hacer lo que Dios les había mandado, si Dios les daba la victoria. Pero seguían avanzando hacia el lugar que Dios les había prometido, la tierra prometida. Pero se encuentran con una barrera. No podían pasar con los edomitas. No había permiso para pasar por el territorio de los edomitas. Entonces Israel tiene que retroceder y dar la vuelta para continuar. Esta situación desanimó al pueblo. Es entendible, ¿verdad? Es entendible. Mientras piensas de que todo está yendo de la manera correcta, encuentras una dificultad, encuentras una barrera en tu vida, encuentras una prueba en tu vida, y lo que produce es desánimo, desaliento, tristeza. Y esto produce otras cosas más, y cuidado con lo que puede provocar el desánimo y desaliento. Israel se desanimó porque no podían continuar con lo que ellos se habían propuesto. Encontrar un desánimo, encontrar una barrera, encontrar un obstáculo. Hermanos, nosotros constantemente vamos a encontrar dificultades en la vida. Constantemente vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar muros que nos detienen. Y esto va a producir desánimos en la vida. ¿Qué debemos hacer cuando viene el desánimo frente a una dificultad? Todos podemos desanimarnos, pero cuidado con lo que hacemos frente al desánimo. ¿Cómo es que tan pronto uno puede entrar en un desaliento, en un desánimo después de haber estado con gozo, con alegría? Así es. Así es. Así es la vida. Así es la experiencia diaria en la que nosotros vivimos. Desde la caída, capítulo 3 de Génesis, la humanidad y nosotros viviremos experimentando situaciones que nos conducen al desánimo, al desaliento. ¿Qué distancia hay entre el desánimo y la alegría? Uno no puede medir, ¿verdad? Puede ser un lapso de minutos o de segundos. Pero sin embargo,
Cuidado con lo que puede ocurrir. ¿Qué hizo el pueblo de Israel frente a una situación así? Cuando ellos entraron en una situación de desánimo, culparon a Dios y culparon a Moisés de esa situación. Hermanos, si todos podemos entrar en un momento de desánimo y desaliento, cuidado con lo que nosotros podemos hacer. Evitemos buscar culpables en una situación difícil cuando viene el desánimo. Cuando esta situación se presenta y cuando buscamos culpables frente a una situación difícil, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Es un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque evidenciamos nuestra ingratitud, nuestro egoísmo. Empezamos a atacar y a buscar culpables. Atacar puede ser al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los vecinos, a quien sea. Y no podemos darnos cuenta de que nosotros mismos somos culpables, porque no estamos reaccionando ni actuando de la manera correcta en una situación de crisis, en un tiempo, en un momento de dificultad. El pueblo de Israel actuó de manera incorrecta. Cuando se complicaron las cosas, se desanimaron y culparon a Dios y a Moisés, que era el líder a quien Dios se había puesto en una situación difícil. Se quejaron de Dios, se quejaron de Moisés y anhelaban volver a la vida que ellos vivían antes, a una vida de esclavitud, a una vida de pecado. Es lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? Es lo peor que tú puedes hacer en esta situación. Quejarte de Dios y quejarte de las autoridades. Buscar culpables. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la situación se complica, cuando las cosas se complican, nos desanimamos? Lo que debemos hacer es recordar las bendiciones de Dios. Lo que debemos hacer es recordar que Dios tiene control de la situación y que Dios puede revertir lo irreversible. Ya Israel había visto cómo Dios les sorprendía de manera milagrosa, proveyéndoles agua en el desierto, dándoles comida de manera milagrosa, no permitiendo que sus zapatos se malogren, sus ropas se malogren durante 40 años, durante muchos años. Pero tan pronto uno puede olvidarse, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. Hermano, amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando en esta mañana. Cuidado con lo que puedes hacer en medio de esta prueba, en medio del desánimo, desaliento. No estés culpando, no estés buscando culpables. Tampoco estés quejándote. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que se queja de todo? Gente quejumbrosa, aburre, ¿verdad? De todo se queja. No debemos estar quejándonos, porque hay muchos motivos y razones por las que debemos alegrarnos, gozarnos. Hace poco hablé con una persona que estaba entrando en un cuadro de depresión. No le dio este virus, pero está deprimida. ¿Por qué? Porque hay gente que se deprime en una situación porque las cosas han cambiado bruscamente. Las cosas han cambiado bruscamente. Dios nos ha permitido vernos a nosotros mismos, nos está desnudando la realidad, nos está descubriendo la realidad, nos está haciendo bien ver quién manda en esta situación, quién manda en nuestras vidas.
Nos hemos privado de muchas cosas, pero hay mucha gente que reacciona de otra manera. Entonces le dije, olvídate de lo que no tienes, de lo que has perdido, y empieza a escribir las cosas que todavía tienes, a enumerar y a escribir por las que debes dar gracias a Dios. Cuando nos quejamos, nos convertimos en personas egoístas, ingratas. Estamos pensando solamente en nosotros mismos y no estamos pensando en los demás. Porque hay mucha gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Hay hermanos que no pueden conectarse a la sesión, a la sala que tenemos más temprano. ¿Por qué? Porque sus recursos son limitados. Hay otros que sí pueden conectarse porque tienen un servicio mejor de internet. Entonces, pensemos en las razones, en los motivos para dar gracias a Dios. Salmo 103. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios por los que usted puede dar gracias a Dios en medio de esta prueba? Para que se anime, para que se aliente, para que salga de ese cuadro de crisis emocional, de depresión, de angustia, de aflicción, de una crisis nerviosa. ¿Tiene familia? De gracias por su familia. ¿Tiene hijos? De gracias por sus hijos. La enfermedad no le dio, de gracias porque a otros sí les ha dado. Y han perdido sus seres queridos. Y están enfermos. Y están en una situación más crítica que usted. Qué fácil es entrar en un cuadro de desánimo y desaliento, ¿verdad? Pero sin embargo, qué fácil también es olvidarnos de los beneficios que tenemos de parte de Dios. Usted se baña solo, hay otros que no pueden. Usted se puede peinar, hay otros que no pueden. Usted puede vestirse solo, hay otros que no pueden. Usted puede alimentarse de la manera correcta, hay gente que no puede alimentarse aún teniendo para comer. Si empezamos a enumerar las bendiciones de Dios, es posible que podamos salir del desánimo, del desaliento. Israel se había olvidado lo que Dios había hecho con ellos. Y se centraron en una cosa nomás, que no podían pasar por el territorio de los edomitas. Pero miren lo que Dios había hecho. Y empiezan a quejarse. No solamente buscan culpables, sino también empiezan a quejarse. Versículo 5 dice así. 4 y 5 dice, de Números 21. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuál es el motivo de tu desánimo, de tu desaliento? Pues cambie de actitud. Hay gente que está culpando a las autoridades de esta situación. No busquemos culpables. Cambiemos de actitud. Seamos gratos con Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo peor que tú y yo podemos hacer es culparle a Dios y quejarnos de Dios. Que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende, que Dios nos está castigando. No lo sé. Yo no puedo afirmar que lo que estamos pasando es un castigo de Dios. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no se ha ido de las manos de Dios. Todo está bajo el control de Dios, bajo la agenda de Dios. Dios no ha cedido a nadie su control, su agenda. Él sigue teniendo el control de lo que estamos pasando. Entonces se quejaron delante de Dios y delante de Moisés, contra Dios y contra Moisés, diciendo de esta manera: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Acaso Dios está actuando mal? ¿Acaso Dios no sabe lo que está haciendo? Y no solamente dijeron esto, sino que también dijeron esto: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuidado con estar quejándonos de las bendiciones de Dios. Ellos tenían agua en el desierto. ¿Quién tiene agua en el desierto? Ellos tenían agua en el desierto. Ellos tenían comida en el desierto y gratis. Dios les bendecía de manera milagrosa con los alimentos. Al igual que a usted, al igual que a mí, Dios todavía nos sigue bendiciendo con los alimentos. El agua no ha faltado hasta ahora. Y muchas bendiciones más. Todos podemos desanimarnos, pero no debemos culparle a Dios ni a las autoridades.
ni tampoco debemos quejarnos de lo que tenemos en nuestra mesa para comer, para alimentarnos. Debemos ser agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. ¿Y qué ocurrió en esta historia? Entonces Dios tuvo que actuar para darles una lección al pueblo de Israel. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si nosotros actuamos como actuó Israel, culpándole a Dios y culpando a las autoridades a quienes Dios ha puesto, recuerden, toda autoridad es puesta por Dios. Los gobernantes son puestos por Dios. Y nosotros debemos, en vez de quejarnos contra ellos, debemos orar por ellos. Debemos agradecer a Dios por ellos, interceder por ellos, pedir a Dios que les dé sabiduría, que les dé la inteligencia, la capacidad para seguir gobernando, y clamarle a Dios, adorarle a Dios. En vez de quejarnos, alabe a Dios. En vez de quejarse de Dios, alabe a Dios, engrandece a Dios, exalte a Dios, adore a Dios, reconózcalo a Dios, tribute alabanzas a Dios. Se da cuenta el cambiar de actitud, y eso le hará sentir mejor todavía, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué debemos evitar buscar culpables? ¿Por qué debemos quejarnos? ¿Por qué debemos evitar de quejarnos delante de Dios, delante de las autoridades? ¿Por qué? Porque Dios puede corregirnos. Cuando actuamos de esta manera, estamos provocándole a Dios. Estamos provocándole a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero con esas actitudes, lo que hacemos es provocarle a Dios, fastidiarle a Dios. Yo les pregunto, ustedes son padres, ¿verdad? Algunos que me están escuchando. ¿Les gusta tener un hijo quejumbroso, que por todo se queja? Se queja porque es crespo, se queja porque es trinchudo, se queja porque es gordo, se queja porque es flaco, se queja por esto, por lo otro, por todo se queja, ¿verdad? ¿Usted tiene padres también? Su papá, su mamá, que se queja por todo, se queja porque hay fuerte sol, se queja porque llueve, se queja porque esto y por lo otro, por todo se queja. Qué estresante es vivir delante de personas que se quejan siempre. Pero qué agradable vivir con gente que agradece a Dios, que alaba a Dios, de buen ánimo siempre, a pesar de tener buen ánimo. Y eso se puede aprender. Se puede aprender, dejando de pensar en nosotros mismos, dejando de ser egoístas, dejando de ser ingratos. Se puede cambiar. En medio de esta crisis que estamos viviendo, agradécele a Dios, cántele a Dios, piense en cosas buenas que Dios le está dando. Porque si nos quejamos, si nos lamentamos, si buscamos culpables, estamos provocándole a Dios, y Dios puede corregirnos, puede actuar. Dios corrige la incredulidad. Dios corrige la ingratitud, la desobediencia a su palabra. En el versículo 6 vemos que Dios corrige a su pueblo. Y dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Qué triste, ¿verdad? Después de un desánimo, desaliento, viene una crisis peor todavía. La muerte de mucha gente. Muchas familias con lágrimas, con desesperación, y con la plaga encima en el pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer ahora en una situación así? Ya nos hemos desanimado, ya hemos culpado, ya nos hemos quejado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya recibimos la corrección de Dios. Estamos siendo corregidos por Dios por una mala actitud frente a una crisis, frente a una prueba. Lo que debemos hacer es lo que Israel ha hecho en esta situación. Acudir a Dios.
a través de un intercesor. ¿Quién era el intercesor para Israel en ese tiempo? Era Moisés. ¿Quién es el intercesor para nosotros hoy en día? No es Moisés. No soy yo como pastor, ni otro pastor, ni una religión, ni una denominación. Es Jesucristo. Acudamos a Dios a través de Jesucristo y pidámosle perdón porque hemos pecado delante de Él, porque hemos ofendido su santidad, porque le hemos culpado a Él de nuestra situación, de nuestra crisis. ¿Sabe quién es el responsable de nuestra crisis? Nosotros mismos, nadie más. Por eso es que debemos cambiar de actitud. Acudamos a Dios en el nombre de Jesucristo, pidámosle perdón, confesemos nuestros pecados y arrepintámonos. ¿Qué significa eso? Cambiemos de actitud. Cambiemos de actitud. Acudamos a Dios en el nombre de Jesucristo, pidámosle perdón, confesemos nuestros pecados y cambiemos de actitud. Es decir, que debemos arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de actitud. Dejemos de quejarnos. Dejemos de culpar a los demás. Y confesemos nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios a través de Jesucristo, que es nuestro único intercesor, que es nuestro único abogado. Si Moisés fue para Israel, para ti, para mí, para el mundo entero es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No se quede usted en medio de esta crisis, quejándose y lamentándose, destruyéndose a sí mismo. Con esa actitud, reaccione. Vuelva a Dios y pídale perdón. Señor, perdóname porque me estoy quejando. Perdóname por haber buscado culpables, por estar culpando a fulano, a fulana. Perdóname por no ser grato con los alimentos, con los insumos vitales que tú me bendices para poder sostenerme en tiempo de esta crisis, de esta prueba. Perdóname por ser ingrato, ingrata. Perdóname por ser egoísta, egoísta. Perdóname, Señor. Y me arrepiento de esta vida, de la forma que yo estoy manejando esta situación. Y te alabo y te bendigo y te exalto. ¿Qué ocurre cuando nos acercamos a Dios de esta manera? Dios atiende el clamor. Dios es un Dios de misericordia. Cuando Israel acudió a Dios a través de Moisés, en el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró por el pueblo. Así como Jesucristo intercede por nosotros hoy en día. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente, con mucha confianza ante el trono de Dios, a través de Jesucristo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Conclusión. ¿Podemos desanimarnos? Sí, podemos desanimarnos. Pero tengamos cuidado
con lo que hacemos frente al desánimo, al desaliento, cuando las cosas cambian de un momento a otro. Seamos agradecidos a Dios y no le culpemos a Él ni a ninguna autoridad, a nadie, ni a tu padre, ni a tu madre, a tus hermanos, a nadie. Más bien, seamos agradecidos a Dios. Acudamos a Él con alabanzas, con adoración. Y si hemos pecado, pidamos perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, confesando nuestros pecados, haciendo el compromiso de cambiar de actitud. Y si eso hacemos, Dios extenderá su misericordia hacia nosotros para alcanzarnos otra vez su favor. Así como Dios hizo a Israel, le alcanzó el favor, escuchó el clamor de Moisés, su siervo, a favor de Israel que él hizo, y le dio una orden, que más tarde Jesucristo también lo menciona hablando acerca de él, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Esta prueba condujo a Israel a la impaciencia, a la frustración, como puede ocurrir contigo y conmigo, nos conduce a la frustración, a la impotencia, a la impaciencia. Entonces Dios, viendo que Israel se quejó del pan, del agua que ellos comían en medio de esta crisis, Dios envió una plaga, mandó multitud de serpientes para morder al pueblo. Y estas mordeduras producían un ardor insoportable en los habitantes de Israel. Por eso se llaman serpientes ardientes. No es que las serpientes estaban ardiendo en llamas, no, sino es que producían un dolor ardiente, incontrolable, y la gente se moría. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escuché el clamor del pueblo, entonces hazte una serpiente de bronce y levántalo en una asta, en un poste, para que todos aquellos que fueran mordidos por la serpiente, tan solamente mirando a aquella serpiente de bronce, encontrarán la sanidad y la restauración, y entonces no morirán. Eso dice el versículo 9. Una serpiente de bronce. Todo aquel que era mordido debía de fijar la mirada sobre esta serpiente. Y esto era una acción de fe, de obediencia a lo que Dios había establecido. Ustedes se imaginan a la gente diciendo: no, yo así no voy a sanarme. No necesito mirar a esa serpiente que Moisés ha levantado. No necesito obedecer lo que Dios ha dicho. Es imposible que la gente que hubiese buscado otra forma de sanarse, de restaurarse, nunca hubiese encontrado. Concluimos de esta manera: todos estamos condenados a la muerte eterna. Pero más Dios levantó a Jesucristo, su Hijo, en la cruz, para que todo aquel que por fe acudiera a Jesucristo, mirara a Jesucristo como su única esperanza de vida, entonces pudiera alcanzar la salvación y la vida eterna. Los israelitas debían de mirar a esta serpiente de bronce levantada en una asta, si querían sanarse, si querían continuar viviendo. No había otra alternativa. Era el mandamiento de Dios. Era la salvación de Dios para su pueblo frente a la muerte, frente al castigo eterno. Nosotros también debemos obedecer lo que Dios ha establecido. No inventar ni fabricar un evangelio diferente, una forma diferente de alcanzar el perdón de Dios. Dios ha levantado a Jesucristo en la cruz del Calvario.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo Jesucristo, hablando acerca de Él mismo. ¿Qué podemos hacer cuando las cosas cambian? De repente, de un momento, bruscamente. No debemos de quejarnos. No debemos de culparle a Dios ni a nadie. Debemos ser agradecidos a Dios. Debemos de adorarle a Dios, debemos buscarle a Dios. Pero lo mejor que debemos hacer es mirar a Jesucristo. Así como Israel debía de mirar la serpiente de bronce para vida, lo mejor que tú y yo debemos hacer es mirar a Jesucristo. Mirar a Jesucristo. Acudir a Jesucristo para alcanzar el perdón de nuestros pecados y la seguridad de la vida eterna. Crea en Jesucristo y líbrate de esta pandemia, no del coronavirus, sino de la pandemia que se llama el pecado, que te conduce a la muerte eterna. En Jesucristo hay esperanza de vida eterna y de vida abundante. Dios te está hablando a través de esta prueba y te está recordando que lo más importante que tú y yo debemos hacer es acudir a Dios, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón y haciendo un compromiso de cambiar de actitud, de dejar nuestros vicios, de dejar nuestros pecados, de vivir de una manera diferente, permitiendo que el milagro del Evangelio de Cristo inunde nuestra vida, nuestro ser, llene nuestras vidas, nuestro ser, haciendo un arrepentimiento genuino y no seguir viviendo como estaban viviendo los judíos, los hebreos en el desierto, anhelando Egipto, anhelando el mundo, anhelando el paganismo. Tú no puedes seguir a Dios anhelando el mundo, anhelando Egipto, queriendo satisfacerte tus deseos, tus pasiones, sino anhelando agradarle a Dios. Porque si tú vives de esta manera como lo hacía Israel, anhelando Egipto, anhelando el mundo, anhelando la mundanalidad, anhelando la vida mundana, queriendo vivir como el mundo, en tus vicios, en tus pecados, lo que estás haciendo es provocarle a Dios. Y tú me dices, y la gente dirá, pero no me pasa nada todavía. Es que Dios es un Dios misericordioso, lento para ira, grande en misericordia. Lo que está haciendo es extenderte su gracia, dándote la oportunidad para que te acuerdes y vuelvas a Él y te humilles y le pidas perdón y hagas el compromiso de vivir la vida que a Él le agrada, pero recibiendo a Jesucristo de verdad, porque el milagro del cambio empieza cuando uno decide por Jesucristo. Acepta a Jesucristo. Deposita tu fe en Jesucristo. No hay otra forma. Como no había otra forma de vivir para Israel, para ti tampoco hay otra forma de vivir lejos de Jesucristo. Mira a Jesucristo y alcanzarás la vida eterna y el cambio para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te siga sosteniendo. Agradécele al Señor por sus provisiones hasta ahora. Cántale al Señor. Vuelva a Él. Arrepiéntate. Y continuemos juntos hasta que el Señor diga hasta aquí no más. No se olvide que Dios puede revertir lo irreversible. Que Dios te bendiga. Que Dios te provea de manera milagrosa. Y juntos podamos seguir conectados en el siguiente enlace. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Me hace reflexionar, Señor. Me hablaste hoy. Y quiero que bendigas tu palabra en mi vida y bendigas también tu palabra
en aquellos que nos oyen a través de este medio. Qué importante es saber manejar cuando las cosas cambian, cuando las cosas se complican. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos actuado de manera incorrecta en una situación crítica. Hemos culpado a la gente, hemos buscado culpables, nos hemos quejado en vez de agradecerte, en vez de acudir a ti, en vez de humillarnos delante de ti, pidiéndote perdón. Señor, ayúdanos a ser gratos en este tiempo de crisis, a alabarte, a exaltarte, a enumerar las cosas que tú nos bendices, porque hay muchos que no lo tienen, lo que nosotros tenemos. Gracias por haber enviado a Jesucristo, que es el mayor bien que tenemos de ti. Así como enviaste a Moisés a levantar una serpiente de bronce para que todos aquellos que estaban conduciéndose a la muerte miraran y encontraran la vida, así también tú nos enviaste a Jesucristo levantado en una cruz, para que todo aquel que mire y cree en Él no se muera, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje más glorioso que podemos encontrar en este tiempo de prueba. Y los que ya tenemos, Señor, la vida eterna por fe en Jesucristo, entonces que podamos mirar la esperanza que nos viene, pensar en lo que tú nos has prometido, para no estar metidos y sumidos en un tiempo de crisis, de depresión, de angustia, sino mirar con la esperanza de lo que tú nos has prometido a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo de comunión. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, también te pido por aquellos mis amigos que están enfermos, afectados con esta pandemia, con este virus, orando por mi amigo David Lazo, pastor David Lazo, que tú, Señor, lo levantes, lo restaures, que extiendas tu mano poderosa, sanadora, fortalezca, Señor, su vida, fortalezca, Señor, su cuerpo, provea para sus necesidades, para él y para su familia, allá en Bolivia. También por mi hermano David Tuesta, que tú, Señor, lo consueles, lo fortalezcas y lo bendigas, a él, a su esposa, a sus hijas y a toda la familia que él representa. Señor, muchas gracias por la ayuda que tú vienes dando a mis hermanos a través de los profesionales de la salud, a través de los fármacos, a través del conocimiento, a través de todos los medios, incluyendo los remedios caseros. Oramos por la hermana Octavia, por Efraín, por Willington y por Julio y por toda la familia que representa, para que tú los bendigas. Mis hermanos, mis amigos en Chincha, allá en Lima, en Huacho, donde quiera que se encuentren, Señor, que reciban de ti la bendición, la sanidad, la restauración, conforme a sus necesidades. Gracias por tus cuidados hasta ahora conmigo y con mi familia, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y volvemos a encontrarnos el día de mañana a las 7 de la noche. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Chao.